Hola chiquillos, hola a todos. En este video vamos a hablar sobre René Descartes. Vamos a tratar de explicar en términos generales su filosofía, ir haciendo un paneo por lo que planteó, pero principalmente por los problemas que heredó, por las dificultades que propuso la filosofía moderna, por las discusiones que va a detonar y a raíz de él, digamos, se van a proponer. Vamos a tratar de establecer más o menos también cuál es el panorama que queda a los empiristas que están cruzando el Canal de la Mancha en Inglaterra. ¿Sí? Bueno, lo mejor, digamos, para pensar a Descartes, para entenderlo, es ver cuál es su contexto y cuáles son los problemas que enfrenta, cuáles son los problemas que él mismo se plantea, ¿sí? Cuáles son los enemigos que se levantan. ¿Sí? Descartes va a mantener dentro de él mismo un serio conflicto, un conflicto que también va a compartir con muchos modernos posteriores, que es el conflicto entre de la coexistencia armónica entre lo nuevo y lo viejo, entre el pasado medieval, ¿cierto? Teológico, geocéntrico, supersticioso, juzgan ellos, ¿sí? Y ellos mismos. Hay una tensión en Descartes que comparten muchos modernos, que va a heredar al espectro moderno posterior, ¿sí? Que no puede resolver este problema. Hay algo que ocurre, que esta modernidad debe echarse a andar sobre las cenizas, digamos, de la época inmediatamente posterior. ¿Sí? Hay una tensión en Descartes. Hay un conflicto también en Descartes y también en los modernos que no se va a resolver si no está Hegel, que es la forma de plantear los problemas. Pareciera que todo acá es dicotómico, todo es antinómico, es una cosa o es la otra. Y las cosas no son así. Hegel va a usufructuar infinitamente de esa manera de pensar. Es como si estuviéramos en los años 20 y no hubieran solo películas en blanco y negro, mudas, ¿sí? Sin lugares intermedios. Hegel va a tomar esa forma de entender las cosas y se va a hacer una fiesta, ¿sí? En Descartes también hay un conflicto, se inaugura un conflicto, que va a ser un tema moderno, entre la razón con su propia esencia, operando por sí misma, sustantivamente, y, por otro lado, piensan los empiristas, la razón no existe como tal. El que soy racional soy yo. Yo soy el que pienso. No existe algo así como un ámbito metafísico de la razón. Pero para los racionalistas, como Descartes, sí va a funcionar. Entonces, la pregunta que hay que establecerse, ¿existe la razón o no? ¿Existe la razón con autonomía o simplemente soy yo? Y es una facultad mental más. No tiene por qué tener este carácter de organizador del todo, por ejemplo. Es una actividad mental mía, que ordena mis impresiones, que ordena mis sensaciones, sí, que conceptualiza, pero no tiene esa, digamos, magnitud, ¿sí? Para Descartes sí. ¿Es posible armonizar lo antiguo con lo nuevo? ¿Es posible que este pasado no sea puro oscurantismo, sino que existen algunos elementos que a mí me sirvan? ¿Es posible? Bueno, Descartes va a tomar su propia vía, ¿ya? El contexto de Descartes, además, es dicotómico. Yo tiendo a pensar que, dado que el contexto es dicotómico y esta filosofía inicial está en ese contexto, lo toma como viene. El contexto internacional de Descartes es la guerra de los 30 años, que es un conflicto que parte entre protestantes y católicos, ¿sí? Pero que prontamente, dado la naturaleza europea de las guerras, deriva en un conflicto también político, también territorial, también ideológico, y no se queda en lo puramente espiritual o en lo puramente confesional, digamos. ¿Sí? Ahora, entendamos internacional, entendamos Europa como Europa es del porte de Argentina, Europa Central, no es más grande que eso. Entonces, es un conjunto de conflictos, un conjunto de enfrentamientos por territorio, por visiones del mundo, por religiones que se dan un contexto del porte de Argentina. Entonces, ¿es un contexto internacional? Sí, pero un contexto internacional restringido entre las fronteras de ese territorio. ¿Sí? En lo nacional, Descartes no vive en una Francia, porque no existe Francia, se está formando recién, no existe Alemania, no existe Italia,
España tampoco existe como país, ¿sí? Se está formando. Francia va a ser exitosa al momento de formarse como país y lo va a hacer relativamente rápido, en comparación con Alemania. Pero esa dificultad que tiene Alemania para para transformarse en una nación, también son deriva de la propia guerra de los 30 años. Francia gana esa guerra. En la segunda etapa de esa guerra salía con Suiza, derrotan a Alemania, y Alemania queda reducida a principados todos minúsculos, microscópicos, con querellas mezquinas entre ellos, va a tardar muchísimo en transformarse en una nación. Algunos dicen no, no lo hace sino hasta Bismarck. Algunos dicen que no lo hace sino hasta Hitler. Que Hitler es que le da la coherencia ideológica a Alemania para sentirse por primera vez en su historia parte de un país, de una nación, ¿ya? No de regiones, no de bundes, ¿sí? No de comunidad, sino una nación. Eh, Además, noten que en filosofía normalmente se tiene que entender que existen dos grandes mundos, ¿ya? Uno podría compartir esa idea o no, pero existe el mundo griego, gigante, y el mundo alemán. El mundo alemán, antes de Kant, era todo prácticamente cartesiano. Había un impulso ilustrado, había una suerte de empirismo aplicado a la ciencia, pero en general lo que uno observa es un camino directo hacia el idealismo alemán, que es una especie como de racionalismo llevado a su colmo, ¿sí? Y Descartes, además, es, por así decirlo, el inaugurador o el primer impulsor de esta idea de que primero soy yo y después mi país, ¿sí? A la inversa de lo que pensaba el mundo antiguo. Yo primero soy ateniense, primero soy espartano, primero soy romano y después soy yo, ¿sí? No había una noción de individuo aún. No existía esa idea de que el mundo parte por mí y que posteriormente de la conjunción de la totalidad de los mí en un territorio determinado formamos esta idea, esta abstracción que es la nacionalidad, el espíritu de una nación, ¿sí? Descartes va a romper con todo ese mundo y va a decir, no, yo, aun cuando no tenga nación, aun cuando sea una apátrida, no tenga religión, no tenga ningún margen, un umbral político, soy yo. Yo me valgo por mí mismo. Y eso lo va a heredar la época contemporánea, donde hay un subjetivismo, ¿sí? Un relativismo también subjetivo y también un relativismo comunitario de que las cosas son ciertas o falsas, que es un problema cartesiano, en la medida en que estoy en uno u otro lugar del planeta, digamos. ¿Sí? Bueno, Descartes, él como persona, es un noble, no es un noble, digamos, con tanto dinero, pero llega un momento en que Descartes decide vender, liquidar todas sus propiedades, su hacienda, sus tierras, y el dinero que obtiene de ahí le alcanza para vivir tranquilo toda su vida. ¿Sí? Sus viajes, financiar sus investigaciones, le alcanza bastante bien. Mantiene así su título. Vende sus tierras, pero mantiene su título. Estudia en La Flèche, que es un colegio digamos, confesional, cuya enseñanza está articulada en torno a la escolástica. Que la escolástica va a ser profundamente criticada por Descartes también. O sea, ahí va a poner todo lo que es no confiable, no fiable, los prejuicios, la institucionalización de esos prejuicios, la enseñanza de esos prejuicios, ¿sí? Que tiene esta manera escolástica de entenderse, pero también es la escolástica decadente. Esta escolástica nominalista realista, estos problemas áridos, problemas expresados disputatio, mantenida en latín, que no entienden salvo los que entienden latín, redactada, compendiada en suma, escrita todo en latín, sumamente elitista. ¿Sí? Entonces esa es la escolástica que critica Descartes. Ahora, también va a atribuir a esa escolástica que está demasiado ligada al mundo de los sentidos, al mundo de los pareceres, por eso es que están discutiendo, porque tienen opiniones. Y va a atribuir a esas opiniones, a ese ámbito de la sensibilidad, la sensación, del parecer particular del relativismo, ¿sí? Va a atribuir algo así como lo que nos enfrentamos nosotros, que es que, por así decirlo, es como la emoción puesta como verdad, ¿sí? Esto que me pareció algo mal y voy y escribo algo y lo publico, ¿sí? Y otra persona recibe ese mensaje y lo acepta como verdad, ¿sí? La opinión puesta como verdad, la emoción del momento puesta como verdad, una especie como de post-verdad. Nuestro problema de cara a la post-verdad es de alguna forma lo que Descartes está
tratando de pensar, a partir de lo cual está tratando de pensar su pasado escolástico, medieval, ¿cierto? Tradicional, y con eso va a romper. Entonces Descartes en ese sentido es revolucionario y es digno de ocupar ese lugar. Ahora, que sea el iniciador de la filosofía moderna, yo no lo sé. Porque quien partió con esta cosa del método científico, de observar, de ordenar, de sedimentar el saber, a través de los pasos metodológicos que garantizan que ese conocimiento sea real y permanente, es Bacon. Y si vamos a través de Bacon, llegamos a Santo Tomás de Aquino. Vale decir, el primer moderno sería Santo Tomás de Aquino. Entonces, en un sentido Descartes es el iniciador de la filosofía moderna y en otro no lo es. ¿Sí? Bueno, Descartes sale de la Fleche y se va a Poitiers y estudia Derecho. Posteriormente tiene que cumplir con sus obligaciones militares, hace el servicio militar. Y aparentemente digamos, la compañía donde estaba Descartes como militar, el Descartes militar, no tuvo mucha actividad, mucha acción bélica. Entonces, él lo describe así, tiene el tiempo necesario, suficiente para dedicarse a pensar todas estas cosas y lo redacta. Normalmente los libros de Descartes, o los más conocidos, están redactados en primera persona, entonces yo estuve ahí, yo hice tal cosa. Entonces, en estas campañas, que como digo, aparentemente no tenían mucho movimiento, se le ocurre, todo él tiene su epifanía, su gran pensamiento, y lo pone así, tal día se me ocurre tal cosa, ¿sí? ¿Y qué es lo que se le ocurre? Se le ocurre, tiene una epifanía que va a ser el fundamento de su pensamiento en su totalidad, y es que si yo quiero fundar un mundo nuevo, ya no sobre el prejuicio, ya no sobre la emoción entendida como verdad, ya no sobre la opinión entendida como verdad, este mundo no me sirve. Propuesto así como me viene, como me llega a mí, Descartes, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La idea que se le ocurre es transformar al hombre y al mundo. Transformar al mundo y al hombre en dos cosas completamente diferentes. Y la visión que va a salir de ahí va a ser sumamente extraña, sumamente particular, y en gran medida va a ser objeto de cuestionamiento, pero también va a ser el mundo sobre el cual se va a parar todos los racionalistas posteriores. Él cree, o se le ocurre, que para obtener verdad y para iniciar un mundo moderno, un mundo nuevo, y tiene que modificar el mundo y el hombre, y debe convertir al mundo en una sustancia matemática, puramente geométrica, puramente aritmética, y de la conjunción de las cosas saldrá un mundo físico. Pero en cualquier caso, ese mundo que sale de ahí no es material, ¿sí? No es material. Ese mundo que se extrae de ahí, que se saca de ahí, es puramente conceptual, puramente legal, puramente físico, puramente de ley natural. Ese es el mundo. Entonces, va al otro lado y dice, el hombre como me llega, tampoco me sirve. Porque el hombre que me llega es O, que tiene un alma, ¿sí? Esa alma es inmortal, esa alma es lo que le da forma, Platón, ¿sí? Eso es el alma lo que le da forma y vida a este cuerpo, ¿sí? Y tiene distintas facultades. Platón dice que es concupiscente, ¿cierto? Que tiene estos deseos sexuales para reproducirse, estos deseos agresivos, ¿cierto? Para defender a las crías, la. Tampoco no me sirve el mundo platónico, vale decir, no me sirve la primera etapa de la Edad Media, no me sirve San Agustín, si no me sirve Platón, no me sirve su hijo que es San Agustín, aun cuando también va a tomar elementos San Agustín, sobre todo cuando tenga que demostrar la existencia de Dios, ¿sí? Entonces también es bien selectivo con el rechazo de este pasado, ¿ya? No me sirve Platón, no me sirve la patrística, la primera etapa de la Edad Media. No me sirve el hombre pensado al modo aristotélico, ¿sí? Si bien en Aristóteles el alma no le da forma al cuerpo, no le da vida, lo que le da vida el agua y el alimento, ¿sí? Hay facultades donde yo podría depositar todo error, ¿sí? Que el alma nutritiva, el alimento, digamos, la nutrición en general, error. De ahí proviene error. Hay cosas que pueden ser dudables, digamos. No tengo certeza de ahí. Creer. La segunda parte del alma aristotélica, la parte sensitiva, de ahí vienen las emociones. Y si lo que estoy tratando de combatir son los prejuicios tomados como verdad, de lo primero que tengo que hacerme es de la parte sensitiva del alma aristotélica. Y se queda
en ambos casos, sea Platón, primera parte de la Edad Media, sea Aristóteles, segunda parte de la Edad Media escolástica, con la parte puramente racional. Y reduce al hombre, que ya no se puede llamar siquiera hombre, exclusivamente a su actividad de pensar. Pareciera como que extrae del hombre el pensamiento, y el pensamiento empieza a funcionar por sí mismo, ¿sí? Con prescindencia de todas las otras partes del hombre. Entonces le queda a este mundo, por un lado, geométrico, ¿sí? Como una especie de plano euclidiano, donde ni siquiera hay recta, sino que hay puros puntos abstractos, ¿sí? Y cada cosa dentro de ese mundo que aparezca, si es que aparece, sería un recorte, ¿sí? Y esta actividad de pensar que le va a llamar sujeto, ¿sí? Entonces no es un hombre, es un sujeto. Y estas dos cosas, la naturaleza, lo real pensado geométrico, aritméticamente, físicamente, y la actividad de pensar humana, esas dos cosas van a operar en algo así como el hombre, ¿sí? Van a funcionar. Entonces ya está planteado el mundo, digamos, ¿ya? O lo que él va a entender como mundo. Ahora, la filosofía de Descartes no es una filosofía de donde se obtengan muchas verdades. Si uno saca la cuenta, digamos, y lo juzga la filosofía de Descartes por los objetivos que consigue, en general son bastante pocos. Y si lo juzga por los objetivos que consigue, que son pocos, habría que entenderla como un fracaso, ¿sí? Pero si uno la juzga de esa manera, ahora si uno la juzga dentro de las intenciones que declara y que permanentemente sostiene y argumenta, no lo es. Es un total éxito. Porque la filosofía en Descartes no se va a entender como un lugar donde uno extraiga certeza. Se va a entender como una herramienta de cuestionamiento, una herramienta que más destruye que construye, ¿sí? Va a dedicarse analíticamente a analizar cada una de las fuentes de prejuicio, las va a demoler todas y a ver si queda algo parado, ¿sí? Entonces, como una especie de paranoia, de esquizofrenia, de razonamiento, que donde mire va a haber un elemento que no le sirve porque es dudable, no le aporta certeza, ¿sí? Entonces, más que una filosofía de la construcción, una filosofía de la destrucción. Era inaugurando así también otra intención moderna o tardomoderna de Nietzscheana de destrucción, hegeliana de destrucción. Heidegger dice destrucción literalmente, el ser y tiempo. Entonces, inaugura también eso. Bueno, si todo parece dudable, él dice claramente, en un momento, él escribe un libro que se llama Sobre el Mundo, y ese libro, Sobre el Mundo, tiene un subtítulo que es enorme, larguísimo en latín, de hecho ni lo recuerdo, ¿ya? Bueno, ese libro lo escribe, lo redacta, que sería algo así como el compendio de todo su pensamiento, pero también sería el compendio de gran parte de, de los conocimientos que estaban apareciendo, los nuevos conocimientos que surgen de la ciencia, sería un compendio a la vez que un compendio también de su propio pensamiento. Lo escribe, pero ese libro no lo publica. No lo publica porque contenía mucho de aquello que sirvió para condenar a Galileo, ¿sí? Hay una visión ahí que es complicada para la época, entonces decide no publicarlo. O no publicarlo íntegramente. Lo que publica no es tampoco toda la introducción, sino que una parte de la introducción, que era la parte de la introducción que hablaba sobre la metodología que iba a seguir este libro que él escribió. Y esa parte se llama Discurso del Método, ¿sí? Que habla sobre la metodología del libro. ¿Qué aparece en ese discurso del método? En ese discurso del método aparece el principal elemento que va a combatir todos estos espacios dudosos que impidan plantear el mundo como lo pensó. Mundo geométrico, aritmético y sujeto racional. Va a dudar de todo. Va a hacer como que este mundo está vacío, nada puede entrar acá, vacío, 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 plano. No, nada puede entrar sino que cumpla con dos criterios, que sea claro y que sea distinto, ¿sí? Claro significa que sea evidente, que sea manifiesto al espíritu, y distinto significa que no lo pueda confundir con otra cosa, o que no aparezca mezclado con otras cosas. Mientras cumpla con esas dos propiedades, esas dos características, sí puedo hacer ingresar algo a este mundo. De momento está vacío, totalmente vacío. Se da cuenta de que lo primero que tengo que dudar es de esta noción de realidad, de este juicio de realidad que tengo. El mundo antiguo creía que la realidad era real, ¿sí? Aristóteles nunca dudó de que lo que tenía al frente era verdadero, ¿sí? En Descartes, fuera de eso.
el mundo, yo no tengo ningún argumento, uno solo, no tengo ni uno solo para demostrar que lo que estoy viendo es real. No, no lo tengo. Puede ser que esto, dice Descartes, sea un sueño y que las personas cuando nos levantamos en la mañana no estamos soñando levantándonos, ¿sí? O bien puede ser que la realidad que yo vivo sea el sueño de otra persona. Y cuando yo me voy a dormir, en ese sueño, sueño la realidad de él. Entonces habrían personas que tienen invertidas las cosas, digamos. Confunden la vigilia con el reposo, con el sueño, y viceversa, ¿sí? Puede ser también que este mundo, donde sí hay cosas que de una u otra forma no dependen de mí, ¿sí? El hecho de que 2 más 2 sea 4 no depende de que me levante, digamos, con un ánimo u otro, que me levante de mal y sea 5. Eso sigue siendo así. Pero incluso esa herramienta es dudable. Puede ser, dice Descartes, que haya un genio maligno que me haga creer que 2 más 2 son 4, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo salvo a la matemática? Sea que yo piense que 2 y 2 son más, 2 más 2 son 4, ¿sí? O junten la realidad 4 cosas en parejas, ¿sí? 2 más 2, 4. Esa suma funciona tanto en la realidad, que puede ser sueño, o en la vigilia que estoy pensando. Entonces, la herramienta, la matemática, de alguna forma está salvada, ¿sí? Puedo dudar de los sentidos, en el sentido más pedestre, más lato, ¿sí? Cuando me voy a juntar con mi amigo no es así, está lejos, digamos, tiene una estatura normal. Cuando se lo roba a San Agustín ese ejemplo, cuando meto el remo al agua, aparece quebrado, pero no está quebrado, está, digamos, entero, ¿sí? Entonces, eh, esa realidad, puedo dudar de que la 2 más 2 no son 4, ¿sí? Pero no puedo dudar de que estoy dudando. No puedo dudar de que estoy ejerciendo la actividad de dudar. No puedo dudar de que, además de que la actividad de dudar es una forma de pensar. Entonces no puedo dudar de que estoy pensando. Por lo tanto, la primera cosa clara y distinta que se integra a este mundo vacío, como decía, es el pensamiento. Y el pensamiento va a justificar la existencia de mí mismo. O sea, lo primero que me aparece como real, el primer elemento que tiene este conjunto vacío, soy yo pensando. ¿Sí? Yo pensando. Un elemento. Ahora, este yo aparentemente no piensa en el vacío. Este sujeto no piensa en el vacío, sino que piensa, ¿cierto? Y existe. Pienso, luego existo. ¿Sí? La frase archimanosea de Descartes. Entonces, pienso, luego existo. No piensa en el vacío. Piensa en algo. Piensa en un continente. Su existencia está contenida por algo. ¿Sí? ¿Cómo es ese algo? Ese algo es el mundo. Pero no puedo proponer el mundo como me llega. No puedo proponer el mundo con la materialidad que veo, con la materialidad que escucho. No puedo proponerlo de esa forma. Porque si no, vienen de nuevo las dudas. ¿Cómo lo va a proponer? Si el criterio de verdad es matemático, es físico y es geométrico, va a tener ese carácter. De alguna forma va a ser inaugurador de una idea que es sumamente extraña, de que yo puedo separar la ley natural de la materialidad. O sea, yo puedo dudar lo que sea de la materialidad del mundo. Lo que no puedo dudar es de la ley natural que lo organiza, ¿sí? Que por algo es mundo, por algo está ordenado, tiene una arquitectura racional. Y en mayor medida, no puedo dudar de la arquitectura racional, natural, digamos, de ese mundo, la racionalidad puesta en lo real, ¿sí? Porque ese mundo es creación de Dios. Si hay alguna duda de la arquitectura, no de la materialidad del mundo, sino de las leyes que lo organizan, estoy dudando en el fondo de la veracidad de los pensamientos de Dios. Cuando Dios creó, tuvo pensamiento, ideas, como el demiurgo platónico. Y en base a esas ideas organizó la materia y creó el mundo. Entonces no puedo dudar por eso. Y queda el mundo garantizado por lo que él llama extensión. Extensión no es una extensión material, ¿sí? Es una extensión abstracta de todo el conjunto de leyes verdaderas, claras y distintas que gobiernan la naturaleza. La ley de gravedad, la cohesión de la materia, el principio de inercia, vaya a ser uno qué cosa, ¿sí? Entonces, existen dos cosas. El sujeto, pienso, luego existo, y el mundo. Digamos que obtuvo bastante poco. ¿Hay un solipsismo ahí? Yo tiendo a pensar que sí.
Solipsismo es que no puedes demostrar nada además de tu propia existencia, ¿sí? Pero por lo menos hay dos cosas, juzga él, que le parecen claras y distintas. Ahora, existen estas dos cosas. ¿Tuvieron un comienzo? ¿Tendrán un final? ¿Qué causa que estén organizadas de esa manera y no de otra? Lo acabamos de decir, Dios. Para cerrar el sistema, para explicar su causa primera y su evolución hasta el final, no lo sabemos, va a terminar este mundo, no lo sabemos, va a continuar eternamente, no lo sabemos, ¿sí? Porque no hay modo de saberlo, ¿ya? Tú, para cerrar la organicidad del sistema, recurre a Dios y va a tratar de probar la existencia de Dios para precisamente darle coherencia a este mundo, digamos. Entonces, Dios es el creador del mundo y del sujeto que piensa, principalmente porque el sujeto que piensa y el mundo son finitos, ¿sí? Cualquier cosa que se engendre, tanto en la cabeza del sujeto racional, pensante, como en el mundo, es finita igual que el mundo mismo, ¿sí? El mundo tiene un fin, final. De tal modo que una hembra con un macho, cuando se juntan y tienen un tercer individuo, su hijo, ese hijo es igual de finito que ellos, no es infinito, ¿sí? Los pensamientos del sujeto racional que pienso luego existo, ¿sí? Son todos finitos, o casi todos finitos. Entonces no puede haber sido que el mundo o el sujeto cartesiano creen a Dios. Y si no pueden crear a Dios, Dios tiene que haberlos creado a ellos. Entonces, Dios existe, ¿sí? Dios es el garante de los pensamientos, de la racionalidad y los pensamientos del sujeto, y Dios es el garante de la arquitectura de lo real, entendido modo matemático, entendido modo abstracto, desprovisto de toda materialidad, ¿sí? De momento, ¿sí? Entonces, tenemos ya estos tres elementos. Yo tiendo a pensar que no solo es un solipsismo, que tengamos tres elementos nomás en el mundo, ¿sí? Sino que además puede ser la primera formulación del ateísmo. Noten en qué orden fueron extraídos estos elementos. Eso es súper llamativo, ¿sí? Primero el hombre, luego el mundo, luego Dios. Y Dios así como para poner la guinda a la torta al novio, ¿sí? En ese orden. ¿En la Biblia aparecen así? No es cierto que en la Biblia aparece primero Dios, luego el mundo y al último el hombre como la guinda de la torta, pero esta vez de la torta de novios que hace Dios, ¿sí? Entonces, si el sujeto en Descartes sostiene al mundo y sostiene a Dios, el sujeto es la centralidad del mundo. Y esa es la herencia cartesiana, la principal herencia cartesiana. Esta cosa de la selfie, yo soy el artífice de mi mundo y contribuyo activamente al mundo de los demás, es el principal motor, no de la certeza, sino del subjetivismo comunitario nacional o del subjetivismo más puro y simple de las personas. Hay una real sustitución ahí de un mundo por otro, existe, ¿sí? Pasamos de los sistemas opresivos fundados en la fe a los sistemas opresivos fundados en la razón. Estamos viendo un contexto de permanente opresión en todos lados. La época contemporánea es la vuelta, de una u otra forma, de los regímenes o basados en el fundamentalismo religioso, talibán, cristiano, islámico, ¿sí? Eso no se finalizó con Descartes, aun cuando sus esperanzas estaban puestas ahí. Y la vuelta de las opresiones basadas en el mundo, digamos, en los regímenes opresivos fundados en la influencia cultural, en la colonización cultural, ya lo decíamos, ¿sí? Y la vuelta de los regímenes opresivos fundados en la economía. Hay una dicotomía ahora, ¿sí? Y pareciera que uno de los principales obstáculos, si no el único, es que pasar de que nos colonice, digamos, culturalmente una nación que por último es occidental, a que nos colonice una nación que en realidad nunca ha tenido mucho que ver con nosotros, que es China. No tenemos nada de chino nosotros, ¿sí? Bueno, Descartes sustituye un mundo antiguo por lo que él cree es un mundo nuevo, y en cierto modo es así, ¿sí? Ahora, ese mundo de lo nuevo y lo antiguo también no es tan desechable, digamos. No es llegar y decir esto hay que anularlo, esto hay que neutralizarlo, no es tanto así. Ese mundo era del silencio, ¿sí? Versus el mundo nuevo, ruido, hasta el ruido que abruma.
Foucault escribió un libro sobre eso. ¿O qué es un autor? Hay tanto ruido que cada vez que yo publico algo tengo que hacerlo como con cierto temor, porque le voy a meter más ruido al ruido, más confusión a la confusión, ¿sí? Tanto estímulo sensorial que efectivamente el principal motivo que Descartes aparezca en la historia de la filosofía se materializa. Si lo único que existe dentro de este ruido, o sea, lo que se echa de menos en este ruido es un criterio de verdad. ¿Fue exitosa la filosofía de Descartes? Desde ese punto de vista, ¿no? El mundo antiguo se caracterizaba por la soledad, por la tranquilidad. Este mundo se caracteriza por todo lo opuesto. Las grandes ciudades aglomeradas, casi no existen espacios de campo, hay que andar buscando regiones naturales para conservarlas, para preservarlas, andarlas buscando para asegurarlas, para que quede un mundo donde la ciudad no penetre. La ciudad lo cubre todo, el mundo de la aglomeración, de la juntura, del ruido, del roce. Entonces sustituyó un mundo donde había espacio, había los cabros en este mundo, los niños en el colegio, 1 metro cuadrado de interacción. O sea, ¿qué ser humano aprende en 1 metro cuadrado? O sea, sustituyó el mundo del espacio por el mundo de la juntura, todo está unido. ¿Sí? No logró que las cosas fueran claras, separadas, ¿cierto? Y distintas. Entonces, la filosofía cartesiana propone algunas cosas que uno podría evaluar también, funcionan más en lo discursivo. O sea, dentro de la filosofía funcionan perfecto. Dentro de la evolución material del mundo, no. Y en la evolución material del mundo es material. O sea, hay una modificación en las condiciones materiales de existencia de las personas, decía Marx. ¿Sí? Entonces, esa modificación no se da dentro de la metafísica. ¿Sí? Además, no se da con el carácter de que sirve para todos. Porque Descartes escribe el libro en primera persona. Me pasan estas cosas. Pero él la escribe como si le pasaran a todo el género humano. Y no pasa en el mundo concreto, porque no le pasó a Parménides, no le pasó a Platón, que lo que ellos pensaban en el mundo operara también en el mundo material. Tú no puedes extirpar, separar las leyes, digamos, abstractas, científicas de la naturaleza y quedarte sin la materialidad. El mundo tiene materialidad. El mundo se mueve materialmente. ¿Sí? Los objetivos que el mundo persigue o las personas dentro de ese mundo son materiales. Por eso es que el mundo de Hobbes está tan en riesgo. Porque Hobbes, de alguna forma, no se cree esta dicotomía cartesiana entre la razón, ¿cierto? La razón entendida como patrón histórico y el hecho de que yo sea racional. Para Hobbes, ¿sí? Yo soy racional. Yo soy el que pienso. No hay un sujeto trascendental que piensa. Yo, mi mente organiza los datos de mis sentidos y ahí tengo pensamiento, digamos. ¿Sí? Si es que los tengo. Porque si los tuviera, no estaría en una guerra atroz 30 años. No estaría en el Parlamento discutiendo entre terratenientes y burgueses enriquecidos y esos dos grupos discutiendo con la reina. No estaría eso. Entonces, lo único que salva al mundo hobbesiano es probablemente la capacidad de sociabilizar, que es una capacidad emocional. Si hay una dicotomía, digamos, biotípica en la historia del ser humano, es principalmente que el cromañón y el neandertal hay una desaparición ahí, hay una coexistencia de dos especies humanas y el cromañón desaparece porque no tiene capacidad de sociabilizar. Entonces lo que salva el sistema hobbesiano es una capacidad emocional. Y lo que hace Descartes, ¿cierto?, es a separarse de todo eso y en ello separarse de los empiristas, ¿cierto?, inaugurar esta dicotomía que como se encuentra solamente en Kant, digamos, ahí en su punto de encuentro, y Descartes separa la materia, se crea un mundo. El mundo de Descartes es un mundo, el mundo de Descartes es el mundo, digamos, que la filosofía de la época se crea. ¿Sí? Bueno, esto fue Descartes. Yo les envié el apunte sobre racionalismo, nos toca elaborar un video sobre empirismo y tratar de ver qué tienen que ofrecernos. Eso, muchachos, cuídense y nos estamos viendo pronto.